Comenzamos entonces, Carlos. Muy bien, bueno, pues voy a comenzar yo. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muchísimas gracias a la Fundación del BBVA por haber organizado, habernos invitado a organizar, junto con la Sociedad de Estudios Clásicos, yo soy el actual presidente, este ciclo de conferencias que de alguna manera completa y continúa el programa de proyectos de investigación Logos, también financiado por el por la Fundación del BBVA. De manera que es una ocasión realmente para mí extraordinaria, por muchas razones, también por poder dar las gracias personalmente a todos los responsables de la Fundación. Y también por los conferenciantes que vamos a tener en este ciclo. Han visto ustedes el programa reúne a algunos de los estudiosos del mundo clásico más importantes que en este momento existen en España, junto con algunas, digamos, jóvenes figuras, con personas menos conocidas, pero extremadamente brillantes y que están desarrollando en este momento unas líneas de investigación, unas líneas de trabajo realmente magníficas. Tengo que hacer una brevísima mención a un aspecto del programa del que quizá ustedes también se hayan dado cuenta, pero es que nos lo han hecho notar. Nos ha hecho notar algunas personas que ahí que no está suficientemente equilibrado en términos de género, que ahora está tan de moda este tipo de cosas, y nos han dicho es así. Hay que decir que esto no es voluntario, conseguir evidentemente conferenciantes de primera fila no es que sea difícil, pero tampoco es tan fácil, y sobre todo es que hubo varias personas que en un último momento declinaron la invitación. Inicialmente el programa estaba un poco más equilibrado, pero en cualquier caso está muy equilibrado en términos de inteligencia, interés y brillantez, como ustedes verán. Bueno, este ciclo comienza hoy y seguirá los jueves hasta el día 2 de junio y luego volverá, se retomará después del verano. Y como ustedes habrán visto ya por el programa, que además tienen el folleto en la mano, va desde la literatura que veremos hoy, literatura y política, pasando por la arqueología, la filosofía, aspectos tan curiosos como la danza, por ejemplo, en la antigüedad, de la que sabemos tan poco, o nociones como la felicidad, evidentemente. Las conferencias, como digo, son variadas y son interesantes, y queríamos que las abriera una persona como Carlos García Gual, una persona de primera fila, podemos decir, no solamente en el ámbito de la filología clásica, no solo en el ámbito de los estudios clásicos, sino en general en el mundo intelectual español. Pretender presentar a Carlos García Gual sería por mi parte soberbia, por intentar hacerlo, y quizá en fin, alguien podría considerar que no hace falta realmente, porque es suficientemente conocido, pero sí quiero dar algunos datos que quizás se conozcan menos. Carlos es perfectamente conocido por sus trabajos sobre literatura, sobre aspectos mitológicos, sobre la filosofía antigua. Lo que quizá no sepan ustedes es que su tesis doctoral era de un campo completamente distinto, era directamente de sintaxis griega. Él trabajó sobre la diátesis, es decir, la diferencia entre activa, media y pasiva, que es uno de los aspectos más difíciles, sobre todo la media, de entender en la lengua griega. Pero bueno, eso digamos, es un aspecto puntual. Después, evidentemente, se ha dedicado a los campos que todos conocemos por sus múltiples publicaciones, sus muchísimos libros y artículos, sobre todo es conocido por sus libros. Carlos García Gual ha sido catedrático de varias universidades, estuvo en la Universidad de Granada, en la Universidad de Barcelona, en la UNED, y terminó en la Universidad Complutense, donde es emérito, todavía, efectivamente. Por otra parte, es, como todo el mundo sabe, académico de la Real Academia, donde fue elegido en el año 2017 y leyó su discurso en el año 2019, un discurso brillante, en un acto realmente también brillante, como suelen ser los de la Real Academia. Sus publicaciones, como ya hemos dicho, sus campos de trabajo, en realidad las publicaciones lo que hacen es reflejar el campo de trabajo, y ahí tenemos pues de trabajos desde aquellos tan importantes y tan conocidos sobre la novela, primero la novela antigua, pero luego por otro lado la novela en la Edad Media, sus continuadores en la Edad Media, y hasta la novela moderna como género literario. Tiene sus trabajos muy conocidos sobre mitología, aparte del diccionario de mitología, el diccionario de mitos, pues trabajos sobre Prometeo, sobre Orfeo, sobre muchísimos elementos de ello, de la mitología clásica,
Y también trabajos sobre filosofía, que ustedes conocen sin duda, los trabajos sobre Epicuro o, por ejemplo, sobre la secta llamada secta del perro, los cínicos, etcétera. De manera que tenemos la filosofía helenística. Es decir, cubre un campo muy amplio del conocimiento general del mundo antiguo, del mundo griego y de sus proyecciones en el mundo actual. No quiero alargarme porque, insisto, creo que es suficientemente conocido y conocida su labor. Es un verdadero sabio y considero un verdadero honor no solamente poder estar aquí inaugurando este ciclo, sino estar aquí presentando a Carlos García Aguad. Muchas gracias, Carlos. Bueno, quiero comenzar agradeciéndoles a ustedes la presencia hoy aquí y agradeciendo a la Fundación BBVA que haya organizado este excelente programa y me hayan invitado, y a Jesús, amigo de muchos años y colega muy querido y admirado, esta presentación. Soy fundamentalmente un profesor de griego que ha trabajado sobre temas del mundo clásico en un sentido amplio, por ejemplo, en los diversos géneros, mitología, literatura y eso. Y hoy en esta conferencia trataré un poco de hablarles de la tragedia griega, que me supongo que la mayoría de ustedes ya conocen en sus ideas esenciales, para subrayar lo distintivo, lo singular de este género literario, que en Grecia, en la sucesiva aparición de los géneros literarios, primero aparece la épica griega, la gran épica griega, luego aparece la lírica personal y también coral, y luego aparece la tragedia, es decir, las formas dramáticas. Y hay que decir que estas formas dramáticas aparecen no en Grecia en general, sino en una ciudad concreta que es Atenas. La tragedia es una creación ateniense, como también lo es la comedia. Yo insistiré en dos aspectos de esa gran forma cultural, que es, de un lado, la aparición en la ciudad, en un marco ciudadano y en una ciudad democrática. Es muy importante, al considerar el teatro antiguo, pensar que ese fue un teatro popular de una ciudad, y luego que los grandes temas de la tragedia vienen de la mitología. A diferencia de lo que sucede en el teatro moderno, donde los temas pueden ser de la vida cotidiana o de una determinada época, los grandes temas de la tragedia griega están siempre ligados a los héroes. Un nuevo enfoque del mundo de los héroes, que es un mundo sustancial en la literatura griega. Pero podemos empezar quizá por una cita de George Steiner, este gran estudioso muerto hace poco tiempo, en su libro que se llama La muerte de la tragedia, donde subraya el carácter griego que ha tenido siempre la tragedia a lo largo de los siglos. Dice así: la tragedia como forma teatral no es universal. El mundo oriental conoce la violencia, el pesar y los embates de los desastres naturales o provocados. El teatro japonés está repleto de ferocidad y muertes rituales, pero esa representación del sufrimiento y del heroísmo personal, a la que damos el nombre de teatro trágico, es privativa de la tradición occidental. A tal punto ha llegado a ser parte de nuestro sentido de las posibilidades del comportamiento humano, tan arraigados están en nuestros hábitos espirituales, la Orestíada, Hamlet, Fedra y otras obras así, que no nos damos cuenta a veces de qué extraña y compleja noción es esta de presentar la angustia privada en un escenario público. Tanto esta noción como la visión del hombre que implica son griegas, y en este momento, en todas las formas trágicas, desde su inicio, son helénicas. Bueno, en fin, ya saben ustedes que el teatro nació pues en la ciudad de Atenas en los finales del siglo VI a.C. El primer autor teatral, que tenía un teatrillo, que presentaba escenas dramáticas, fue un tal Tespis, del que no sabemos gran cosa. Pero la institución ya de la tragedia, en las fiestas religiosas del dios Dioniso,
en el mundo ciudadano es un mérito del tirano Pisístrato hacia finales, en el último tercio del siglo VI a.C. Desde entonces, en las fiestas de este dios, dionisíacas y leneas, es decir, 2 veces al año, se representaban tragedias en un teatro que al principio fue de madera, pero luego fue transformándose en un gran teatro de piedra, un teatro semicircular al pie de la Acrópolis. Hoy puede verse todavía los restos de ese gran teatro, donde se reunían hasta 15.000 ciudadanos atenienses en estas fiestas para asistir a las representaciones teatrales. Primero apareció la tragedia, el autor más antiguo conservado es Esquilo, y la tragedia más antigua conservada son los persas, del 472. La tragedia se mantuvo como una forma viva de teatro por lo menos siglo y medio, y más tarde, un poco después, apareció la comedia, unos 20 siglos más tarde, haciendo juego de alguna manera con el teatro clásico. Fue pues en su origen una idea de este tirano para reunir al pueblo en esas manifestaciones colectivas. En su origen, tal vez, se habla, estuvieron algunos cantos corales, el ditirambo, en honor al dios Dioniso. Ya en esos cantos se ensalzaba a los héroes y se ofrecía un diálogo entre actor y coro. A partir de entonces, la ciudad, a partir de esa época que he dicho, se encarga oficialmente de organizar año tras año estas fiestas dionisíacas, con un concurso público en que compiten varios autores y se conceden luego los premios cada año a las mejores piezas. Durante decenios la institución funcionó y logró su estabilidad máxima y sus éxitos máximos en la época de Pericles. Es pues una fiesta organizada por la democracia, y hay que precisar que el arte dramático de la cultura occidental deriva de este teatro griego en sus 2 formas básicas. Sin embargo, desde la caída del Imperio Romano, Roma de alguna manera imitó esas tragedias, hay un gran lapso a la reaparición de la tragedia como forma teatral en el Renacimiento, imitando ya a los griegos. Por tanto, en la antigua Atenas, tragedias y comedias se representaban en las fiestas anuales dedicadas al dios Dioniso. Como digo, 3 días las grandes Dionisias y unos días las Leneas, en el gran espacio semicircular al pie de la colina de la Acrópolis. El dios Dioniso es un dios singular, ¿no? Es un dios singular porque es el dios de las fiestas. Y es un dios que no es un dios de los nobles, no es un dios de prosapia heroica como los otros, sino que es un dios llegado tarde, el último de los dioses llegados al Olimpo, con una historia peculiar. Se ha discutido mucho esa dedicatoria del teatro a este dios. Nietzsche, en un libro muy conocido sobre el origen de la tragedia, creía que en las antiguas tragedias se trataban temas dionisíacos. La verdad es que esta teoría no está bien basada. Solo aparece el dios Dioniso en una tragedia, que hablaremos al final, en una tragedia, Las Bacantes, que no es una de las primeras, sino la última tragedia de Eurípides. Pero yo creo que no se trata tanto de los temas como del mundo dionisíaco, que es un mundo ligado al entusiasmo, a la danza, un poco a la orgía. Es el dios, ya se acuerdan ustedes también, del vino, de las ménades, de las fiestas, y ese aspecto dionisíaco del mundo es el que está también en el fondo del teatro. Es decir, no es la presencia de la figura del dios, sino el ambiente de ese dios. Y eso sí que lo subrayó bien Nietzsche al oponer 2 visiones del mundo: el mundo apolíneo, que es el mundo de la claridad, de la serenidad, del mundo griego, ¿no? Y el otro aspecto,
el aspecto patético, orgiástico, festivo, ¿no? del dios del vino y de las danzas nocturnas, que es el mundo dionisíaco. Bueno, hay alguna característica más singular en el teatro trágico griego, la que ya he señalado antes, de que los temas eran temas heroicos, es decir, lo que se cuenta en la escena no son, como ahora sucede, por ejemplo, en muchas obras de teatro, sucesos de la vida cotidiana o el presente. No se trata del presente, se trata siempre de evocar las figuras de los héroes antiguos, esos que ya contaba la épica, es decir, los mitos. Y son los mitos los grandes temas de la tragedia en su gran diversidad. Pero hay una diferencia frente a cómo contaban esas hazañas de los héroes los poetas épicos y cómo lo cuentan los dramaturgos. Los dramaturgos, mientras que la épica habla de la gloria de los héroes, las grandes hazañas de Aquiles, de Heracles, de la guerra de Troya, etcétera, etcétera, la tragedia no habla de las glorias, habla de las catástrofes de los héroes, habla de cómo esos grandes personajes de enorme arete, de enorme virtud, esos que se elevaban por encima de los demás y dejaban su huella en la memoria colectiva, sin embargo, sufrían y acababan destrozados. Y eso la tragedia no lo narra, puesto que la tragedia no narra, sino que lo representa sobre la escena. Frente a la épica, que es narrativa, la tragedia es el mundo de la representación, lo que en griego se dice mímesis, y ahí salen los héroes antiguos a escena. Allí sobre la escena vemos a Agamenón, a Medea, a Odiseo, etc., ¿no? Ese es el mundo del teatro antiguo. Del repertorio de esos mitos, los poetas y autores teatrales extraen figuras que ya son conocidas del público. A diferencia de lo que sucede en el teatro moderno, donde uno va a ver una obra y no sabe qué va a pasar, o quiénes son esos personajes, no son personajes que el autor teatral ha inventado. Aquí el público conoce a los héroes. Cuando se cuenta, por ejemplo, en la historia de Edipo Rey, los que iban al teatro ya sabían quién era Edipo. Incluso se podría dar el caso de que ya habían visto diversas obras sobre Edipo. La originalidad en ese sentido no es un atractivo de la tragedia. Lo que es atractivo en la tragedia es la invitación a la reflexión, porque la tragedia, como decimos, trata de la grandeza dolorosa de los héroes, de cómo la arete, incluso la gloria, el creos, muchas veces se paga con el dolor. Y eso es una magnífica lección del mundo griego, ¿no? En eso insiste Steiner, que eso no se da en otras culturas. En otras culturas hay la idea de que los dioses o Dios tiene justicia y premios para los buenos y castigos para los malos, pero eso no es el mundo griego. El mundo griego habla de la grandeza de los héroes, incluso en los momentos de dolor. Por ejemplo, vuelven a salir a escena los héroes gloriosos como Agamenón, como Heracles, como Orestes, como Edipo, etc., pero se presentan para reflexión y educación sentimental del público. Por eso, el filósofo Aristóteles, en su Poética, señala que el espectáculo trágico produce en sus espectadores una especie de purificación sentimental. Purgación, se dice catarsis, decimos nosotros, y es la catarsis del terror y la compasión. Los espectadores que asisten a las tragedias se sienten emocionados, conmocionados por los sufrimientos de los héroes. Sufrimientos en griego se dice pathos, ¿no? Es el patetismo, es un rasgo esencial de la tragedia. Y sienten compasión por el héroe y terror también por las cosas terribles que pasan. Y, sin embargo, al verlas en el espectáculo, es como si purificaran sus propias emociones. Seguramente el público que veía las tragedias emocionaba, los griegos se emocionaban, probablemente lloraban, tal vez gritaban algo, pero luego al salir, después de contemplar la catástrofe, salían como purificados. Y eso es lo que dice Aristóteles con esa brillantez que tiene
Aristóteles. Los mitos son, pues, relatos tradicionales de los héroes y de los dioses que actúan en un tiempo prestigioso y lejano. Los héroes suelen ser los protagonistas, pero también en el teatro antiguo salen los dioses. Salen los dioses a veces como figuras un poco marginales para explicar algunos detalles de la acción. Pueden salir al principio, en el prólogo, pueden salir al final, con lo que se llama el Deus ex machina, que era un dios que introducía mediante una grúa volando, ¿no? para acabar la obra. No se sabía muy bien cómo acabar, venía un dios y lo explicaba. Y eso es también característico del mundo griego, pero fundamentalmente los protagonistas son los héroes. Más tarde volveré al único caso en que aparece el dios Dioniso, en las Bacantes de Eurípides. Al considerar la producción de obras del teatro ateniense, debemos siempre pensar en ese contexto social de la ciudad democrática y las fiestas dionisíacas. Este era esencialmente un teatro popular. Es decir, a nosotros puede parecernos maravilloso y extraño cuando leemos estas obras que tienen un nivel poético tremendo. Si ustedes pues, leen a Esquilo o leen a Sófocles, se dan cuenta de la profundidad de las palabras, del mundo maravilloso del lenguaje y de las pasiones que hay ahí. Pero eso no estaba hecho para los ilustrados de la época. Eso estaba hecho para el público, para esos 15.000 ciudadanos atenienses, que muchos de ellos pues, eran simplemente pues, marineros o zapateros o charlatanes, otros eran más nobles, etc. Pero el teatro nace para la ciudad y la ciudad de alguna manera se educa en el teatro. Este es un rasgo también que hay que subrayar en el teatro griego. El teatro no era distracción, sino de alguna manera era también educación, si quieren ustedes, sentimental, ¿no? O emotiva. Era paideia, lo que los griegos llamaban paideia. Y es muy interesante a este aspecto notar que en tiempos de Pericles, por ejemplo, el gobierno democrático instauró un curioso pago o un curioso regalo de que a los pobres se les pagaba la entrada en el teatro. Es lo que se llama un fondo teórico, ¿no? Y es curioso que en Atenas, donde el aprender a leer y escribir no era cuestión del Estado, la ciudad no se preocupaba porque los ciudadanos aprendieran a leer y a escribir, ¿no? La mayoría sabían leer y escribir, porque leer y escribir con un alfabeto como los griegos era muy fácil, y entonces pues iban a la escuela del barrio y le regalaban algo al maestro, no sabemos cómo le pagaban, ¿verdad? Pero era una cosa particular. Pero en cambio era esencial ir al teatro, porque en el teatro es donde se educaba el verdadero ateniense. Y por eso en tiempos de Pericles hubo ese fondo teórico que para a los pobres se les pagaba la entrada, que era 1 o 2 óbolos, que no era mucho, ¿verdad? Pero lo significativo es el gesto, que el ciudadano podía ir al teatro y no había ninguna diferencia entre ricos y pobres con respecto a la cultura, como dice también Pericles en un discurso de Tucídides. A la vez, el teatro tenía su lado religioso, puesto que se representaba en ciertas fiestas y estaba en relación con los mitos, que eran parte de las creencias colectivas. Cuando yo digo mitos, no le doy a la palabra mito ningún matiz esotérico. Para mí los mitos son los relatos antiguos, tradicionales, que se han transmitido de generación en generación y que de alguna manera explican el mundo. Lo explican el mundo de una manera un poco fantástica, pero constituyen, digamos, el fondo de la mentalidad del ciudadano antiguo. Esos son los mitos. Los mitos que no son dogmáticos. Los mitos griegos no eran dogmáticos. No hubo en Grecia nunca una Biblia sagrada. Los mitos trataban de los dioses, fundamentalmente, de Zeus, la familia olímpica, en fin, la aparición de la cultura, estaba Prometeo, en fin, pero todos esos mitos podían contarse y recontarse y reinterpretarse, y en gran parte la poesía griega y también el teatro griego es esa reinterpretación de los antiguos mitos.
Los poetas trágicos, pues, ofrecen una visión un tanto religiosa del destino humano. A través de las peripecias de los héroes y las heroínas, a través de eso que podríamos llamar la catástrofe de los héroes, ofrecen una visión de la existencia humana de los grandes, de esos que de alguna manera vale la pena recordar. Es una existencia casi siempre abocada al sufrimiento, una existencia en que los héroes pagan su grandeza y arrogancia con unas experiencias terribles de dolor y un final catastrófico. Hay un trasfondo divino en todo drama, en ese denodado esfuerzo y sufrimiento de los protagonistas. Ahí se percibe siempre la existencia de esos extraños dioses griegos, que a veces son crueles y a veces son terribles. Pero lo que marca al héroe es, junto a la grandeza de sus hazañas, su sufrimiento. Ese sufrimiento en griego, pathos, ¿no? Una famosa frase de Esquilo dice que se llega al saber, al conocimiento, por el padecer. Mathei, pathos. La sabiduría trágica consiste, pues, en reconocer esa grandeza de los grandes humanos que, según las gestas míticas, concluye en sufrimiento y agonía, bajo la mirada de unos dioses, unas veces cercanos y otras veces distantes, impasibles testigos, casi siempre, del dolor. La visión de ese trasfondo divino puede variar según los poetas. La concepción de los dioses y los héroes es distinta en distintos trágicos. Ya saben ustedes que hay tres grandes trágicos: Esquilo, el primero, el más solemne, el que había luchado en las batallas de Maratón y Salamina, y que nos quedan de él 7 tragedias. Sófocles, el más clásico, el punto culminante del pensar antiguo en teatro, y Eurípides, el último. En total tenemos 33 dramas conservados, 33 tragedias, 7 de Esquilo, 7 de Sófocles y unas 18 de Eurípides, y eso es lo que tenemos de las cientos y cientos de tragedias que se fueron produciendo en Atenas, porque cada año las tragedias eran todas estreno. Es curioso pensar que grandes obras, y voy a hablarles ahora un poco de Edipo Rey, como Edipo Rey, fueron representadas una vez y luego ya no se representaron más que quizá en algunos teatros quizá lejanos o ya en época tardía, porque tan maravilloso era ese mundo de los atenienses, que podían producir una ciudad, la ciudad de Atenas, no sé cuántos habitantes tendría, pongamos que tuviera en sus mejores momentos 300.000 o cosas así, pero podía producir 15 tragedias y 5 o 6 comedias cada año, todas nuevas, y por las que hemos conservado de una belleza poética espléndida. Como decía, la concepción varía. Esquilo tiene una visión del mundo arcaica, solemne, de los grandes personajes. Ahí está Prometeo, está Agamenón, ¿verdad? Está Casandra, la profetisa traída de Troya, etcétera, etcétera. Y Sófocles es el más reflexivo y el que construye mejor, y aquí pondré el ejemplo de Edipo, ¿verdad? Del Edipo Rey de Sófocles, y Eurípides, el más crítico, el más escéptico, el de ideas más renovadoras, el que de alguna manera va transformando la antigua tragedia en ya drama mucho más moderno. En fin, entre las tragedias, digamos, entre las 33 conservadas, solo hay una que no tiene un motivo mítico, que es Los persas de Esquilo, la más antigua, del año 472, que no trata de los héroes antiguos, sino que trata de la batalla de Salamina del 480, o sea, 8 años antes, en que los griegos derrotaron a los persas en la batalla naval de Salamina. Los persas habían invadido Grecia con un ejército imponente de cientos de miles de hombres y una gran flota de casi 1000 navíos, y en las aguas de Salamina se enfrentaron a una flota griega mucho más pequeña y fueron derrotados.
Y ese fue un momento, digamos, culminante de la historia griega, el fracaso de los invasores persas ante los valientes atenienses y ante la flota, esa flota marina que en las aguas esas frente a la bahía de Atenas sembró el mar de cadáveres persas. No voy a contar los persas, pero es la única que no tiene fondo mítico, pero tiene una grandeza que quizá por ello le ha valido estar representada ahí. Voy a hablar simplemente, porque no quiero extenderme tampoco demasiado, de una obra como ejemplo, una obra que todos ustedes conocen seguramente, que es el Edipo Rey de Sófocles. ¿Sí? El Edipo Rey. Edipo ya era un personaje bien conocido de los griegos, estaba en algunas obras épicas que se nos han perdido. La Edipodia era este famoso rey de Tebas que descifró el secreto de la Esfinge, acabó con este monstruo y fue rey en Tebas durante muchos años. Pero esa es la parte gloriosa de su historia, y la parte terrible es la que cuenta el relato de la tragedia. La tragedia toma un segmento de la narración mítica y lo dramatiza con un enfoque propio, en una relectura que el autor configura a su gusto. Debe atenerse al esquema básico del relato, desde luego, pero el dramaturgo le da vida propia a los personajes que dialogan y actúan en la escena e iluminan el conflicto trágico personalmente. En definitiva, el dramaturgo tiene libertad para imponer un sentido renovado al mito, y como ninguna otra tragedia, Edipo Rey de Sófocles lo demuestra. La trama de esta tragedia, que supongo que muchos de ustedes, casi todos ustedes, han leído, es decir, es el argumento o mithos. Aristóteles emplea mithos también en el sentido de argumento de la tragedia, o sea, se utiliza mithos, quiere decir el relato antiguo, pero mithos también en el teatro quiere decir el argumento. Señala que tiene todos los constituyentes básicos de la acción trágica. Hay un error, un reconocimiento y un cambio de fortuna. Esto en griego, las palabras son hamartía, anagnórisis, peripeteia, y lo hace de una manera notable. Aristóteles consideró Edipo Rey como la tragedia perfecta. Hay una hamartía o un error por parte de Edipo, y hay también una serie de reconocimientos. Ustedes recuerdan más o menos la acción. La acción comienza cuando la ciudad de Tebas está enferma de peste, se ha extendido la peste en la ciudad, y el oráculo de Delfos ha dicho que la peste se debe a que no se ha castigado un crimen. El antiguo rey de Tebas, Layo, fue asesinado y no se ha encontrado a su criminal. Este es el marco inicial. Bueno, ahí empieza la obra, sale a escena primero Edipo. Edipo es el rey, hace años que es rey en Tebas, es un rey que tiene fama de justo y gloriosa, derrotó a la Esfinge, salvó a la ciudad, se ha casado con la reina viuda del anterior rey, del Layo, y ha tenido 4 hijos. La ciudad ha prosperado, y en este momento que están todos angustiados por la peste, viene Edipo a salvarles de nuevo. Recuerden ustedes las escenas principales. El oráculo de Delfos ha advertido: hay que encontrar al asesino de Layo. Edipo manda llamar al adivino de la ciudad, un adivino también de gran prestigio mítico, ciego, Tiresias. ¿Se acuerdan ustedes que en la Odisea es el adivino al que va a consultar Odiseo en su viaje al infierno? Y se presenta. Y Edipo le interroga que busque al asesino de Layo, que él, que sabe, que está en contacto con lo divino. Hay una escena muy violenta. Tiresias es viejo y ciego, es un adivino ciego. Tiene un lazarillo que le dice por dónde vuelan los pájaros y tal, y él saca sus consecuencias, pero el adivino no quiere contestar. Entonces
Edipo se enfada, lo insulta, dice que siempre las gentes de religión lo que quieren es sacar dinero y que no ayudan al pueblo, etcétera, etcétera. Y Tiresias, ya cuando se va ofendido y arrastrando los pies, ciego, le dice: tú eres el culpable. A todo esto el coro presencia la escena. Siempre se acuerdan ustedes, hay un coro y se va respondiendo un poco a lo que hay en el momento. Al principio el coro es partidario, claro, de Edipo. Qué suerte que haber tenido un gran rey, etcétera, etcétera, ¿no? Qué suerte, ahí está Edipo salvándonos de nuevo. Ahora ya el enfrentamiento con Tiresias, el coro es un coro de ancianos, no le gusta. Hombre, no, porque cómo indisponerse con el viejo y respetable, adivino, tal. Y entonces Edipo empieza sus indagaciones. Entonces llega un mensajero que viene de Corinto, de donde procedía Edipo, y le dice allí que si vuelve a Corinto puede ser rey porque ha muerto el viejo rey de Corinto, que Edipo creía que era su padre. Pero Edipo dice que no, porque él escuchó una profecía en Delfos que le decía: tú matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Dice, bueno, Edipo se alegra, dice, bueno, yo no le he matado, o sea que ahí el oráculo se confundió, etcétera, etcétera, pero no quiero volver para no tener nada que ver con la reina viuda. Y entonces el mensajero dice, bueno, está así, dice, pero no te preocupes, es que tú no eras hijo de Pólibo, el rey muerto. Entonces Edipo empieza a indagar, para él es una sorpresa, ¿no? Logran sacar un viejo criado de palacio, de palacio, que va a seguir con la historia del mensajero. El mensajero cuenta que a él lo llevaron a Corinto cuando era niño, que lo habían encontrado en un bosque con los pies heridos, un niño. Entonces este otro mensajero dice que sí, que hay una historia en Tebas, pero que él no quiere decir nada y tal, y le obligan a decirlo. Y más o menos dice que sí, que hubo un niño que tuvo la reina, y como el oráculo había dicho que ese niño mataría a su padre y se casaría con su madre, decidieron matarlo y lo dejaron en el bosque expuesto a que lo devoraran los lobos y tal. Ahora, ese niño es evidentemente el niño que recogió el mensajero de Corinto, y Edipo va atando cabos. La reina que está ahí, Yocasta, su mujer, le dice, no sigas buscando ya nada, pero él se empeña. Entonces bueno, Edipo piensa que él no mató al Layo, el rey de Tebas, porque según han contado lo mataron unos bandoleros. Entonces llaman a otro testigo que había estado con uno de esos criados que acompañaba al viejo, y dice que no fueron bandoleros, fue solo un caminante que se enfureció, se peleó con él y lo mató de un bastonazo. Entonces Edipo va atando cabos y recuerda que sí, que al salir del oráculo de Delfos en una encrucijada, él, cuando renunció a ir a Corinto, se dirigió a Tebas, se encontró con un personaje violento y lo mató de un golpe. Entonces piensa que ha matado a su padre y piensa que el niño encontrado y llevado a Corinto es el hijo de la reina y de este rey muerto, y por tanto él es el hijo, él es el culpable. Bueno, esto que yo les he contado que es un poco casi como una obra policíaca, ¿verdad? Está muy bien construido por Sófocles toda esta trama. Ya ven ustedes que Edipo está siempre en escena. Aquí no aparecen los dioses, los dioses están por detrás, pero los dioses en esta obra no aparecen. Entonces Edipo reconoce su crimen, reconoce que es culpable aún siendo inocente,
Reconoce que queriendo huir del destino se ha introducido cada vez más en la red esa terrible, y entonces él, que de alguna manera era el investigador, el juez de la historia, descubre que también es el criminal. Entonces, para castigarse, se arranca los ojos para no ver, puesto que ver no le ha servido para conocer la verdad, y sale de Tebas al exilio, acompañado por su hija menor, Antígona, porque Iocasta, su mujer, se ha ahorcado sobre el lecho nupcial, sobre el lecho y así acaba la obra, ¿no? Realmente esa es la tragedia perfecta, como ven ustedes, la catástrofe es magnífica, y digamos el actor de todas esas obras es uno solo, es este Edipo, que es culpable, que es un asesino. Este que parecía un salvador es un asesino, y sin embargo es un hombre que solo ha querido hacer el bien. Y ahí está la gran paradoja de Edipo Rey. Edipo Rey sale de escena, ciego, arrastrando los pies, parecido al viejo Tiresias, y se ha concluido un poco el drama. Bueno, este es el mejor ejemplo, de tragedia antigua. Yo simplemente evocaré otro, 5 minutos, para concluir. La única pieza en que aparece, como digo, el dios del teatro, Dioniso, es las Bacantes de Eurípides. Las bacantes viene de Baco, ¿no? Son las mujeres que siguen a Baco, también se llaman las Ménades. Ménades viene de manía, que significa locura, o sea, las enloquecidas, son este grupo que viene que acompaña al dios, ¿no? Las Bacantes de Eurípides es una de las tragedias impactantes, es la última del gran trágico y la única en que aparece en escena el dios Dioniso. El título evoca la importancia del coro de estas mujeres, fieles y fanáticas seguidoras del dios, Ménades que lo acompañan como peregrinas en danzas al regreso a la ciudad donde ha nacido en tiempos Dioniso, el divino hijo de Dios, y Sémenes, es decir, a Tebas. A la ciudad de su madre llega Dioniso, que quiere ser reconocido como Dios y fundar su culto en fiestas orgiásticas. Y allí se enfrenta al rey de la ciudad, el joven y autoritario Penteo. Penteo tiene un nombre de mal augurio, Penzos en griego significa dolor. Penteo se escandaliza de la llegada de este extranjero escandaloso, que dirige un ruidoso cortejo femenino de bacantes alocadas e intenta oponerse. Ignora que es un dios, lo ve como alguien provocador y seductor de mujeres, lo encarcela, pero Dioniso no tarda en escapar del encierro y en un encuentro casual con Penteo lo seduce para que vaya al bosque disfrazado de mujer para espiar las fiestas de las danzarinas bacantes, que van dirigidas por la propia madre del rey Ágave. Desde un alto pino Penteo observa la fiesta, pero las bacantes lo descubren, lo derriban del árbol y creyéndolo un animal salvaje, en un delirio, están delirando, lo toman por un animal salvaje, en frenético tumulto se abalanza sobre él y lo descuartizan. En la escena siguiente es la reina Ágave, la madre de Penteo, quien aparece bailando muy contenta porque cree haber cazado un león cuya cabeza lleva ensartada en el tirso. El tirso es la vara de las bacantes. Y quiere enseñárselo a su hijo el rey, para que lo ponga como trofeo en el palacio. Pero pronto se descubre el horror. La cabeza, como ella va descubriendo poco a poco, es la cabeza sangrienta de su hijo. Al final de la obra, sale de nuevo el dios, Dioniso Baco, desde lo alto de la escena, para despedir a Ágave y a su padre Cadmo, el viejo rey de Tebas, que dejan la ciudad y marchan abrumados al destierro bajo el castigo del dios. Los coros de esta obra son magníficos, inolvidables, y lo serían seguramente la música y las danzas. Bacantes es la más dionisíaca de las tragedias conservadas y la única en que el dios aparece con todo su poder. Pero está claro que el héroe trágico no es el dios, sino el joven Penteo, quien paga con la muerte el error de haberse opuesto a los cultos orgiásticos, al báquico frenesí.
También aquí, como en el caso de Edipo, digamos, el héroe destruido y doloroso no es culpable, no es un malvado, es alguien a quien, digamos, no sé si podemos decir el destino o lo que sea, ha destrozado, como una muestra de lo cruel que puede ser la vida. Es muy extraño, enigmático el mensaje que el viejo Eurípides quiere dejar como advertencia o acaso como testamento religioso, y se ha discutido muchísimo sobre él, empezando por Nietzsche y otros, pero no es el momento de hacerlo aquí. En todo caso, no hay duda que Bacantes, la última de las tragedias, es un drama impresionante, y no me parece que sea un motivo para el origen de la tragedia, pero sí para comprender la grandeza de la tragedia en su enfrentamiento entre el mundo de la razón y el mundo terrible del dolor y el absurdo. Es con justicia una de las tragedias griegas más leídas y las más representadas en la modernidad. Bueno, es un punto bueno para despedirnos. Bien, pues muchas gracias, Carlos, por esta bonita e interesante conferencia. Tenemos, se ha previsto que sea así en este ciclo, que haya unos minutos ahora para que quien quiera pueda hacer alguna observación, alguna pregunta. El campo es enorme y si alguien puede contestar alguna pregunta sobre la tragedia, sin dudas, Carlos. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues es un buen momento para hacerlo. ¿Alguna cuestión? Yo tengo una pregunta, y es quizá abro un poco el fuego, si me permiten, que también es la labor de un poco del presentador. Quisiera insistir un poco en esta idea que has manifestado al principio de la relación entre drama y democracia, sobre todo entre drama en general, no solo tragedia, y democracia. Cómo está profundamente enraizado, no solo en su origen, donde surge, sino también históricamente. Es decir, si uno piensa históricamente, no solamente en Grecia, sino en el conjunto de la cultura occidental, al menos los grandes momentos del drama son momentos que están asociados a una cierta libertad, no digamos una libertad democrática, pero una cierta libertad popular, ¿no? Cuando hay más libertad de palabra. Bueno, así lo veo yo y no sé si también crees tú que esto es así, que hay una relación directa o bastante directa entre libertad de palabra y drama, teatro. Sí, eso está claro que en Atenas era así, el teatro era un espectáculo abierto a todo el pueblo, y lo característico, sin embargo, de Atenas es esta función del mito, que no se ha vuelto a repetir en ningún teatro occidental. De alguna manera, es verdad que en Shakespeare la historia evocada tiene algo de mito. Por ejemplo, si ustedes piensan en las tragedias de Shakespeare, trata de héroes a veces ingleses, Enrique VI, en fin, u otros, o del mismo Hamlet, que es un personaje también escandinavo. Hay un trasfondo histórico, pero lo curioso de Grecia es sí, esa libertad de palabra que serían dos aspectos. Primero, libertad frente a la religión. No hay dogmas. Tampoco hay, digamos, unos relatos fijos. Los relatos míticos griegos se prestan a reinterpretaciones, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, podemos recordar que el Prometeo, por ejemplo, que está en Hesíodo, es decir, en la épica, es muy distinto del Prometeo que está en la tragedia de Esquilo. Y es distinto también de un Prometeo que estará en el relato que hace Platón en el Protágoras, ¿no? Y que hay esa libertad de jugar con los personajes. Sí, no hay dogmas, no hay dogmas. Esta visión terrible, por ejemplo, de los dioses griegos, son terribles porque son vengativos, ¿no? Son vengativos. Ustedes se acuerdan de cómo Afrodita, en el caso de Fedra, es una diosa vengativa. O pueden venir a veces a auxiliar a una determinada persona que se ha comportado bastante mal. Recuerden ustedes que Medea, que ha matado a sus hijos y que ha arruinado para siempre la vida de Jasón, se salva al final
porque se fuga en el carro de su abuelo el Sol, mientras que el pobre Jasón queda totalmente destrozado. Es curiosa esa libertad en la evocación. No hay un sentido, y eso lo subrayaba también Steiner, que en muchas obras, por ejemplo de otros sitios, hay como un sentido de la justicia divina. Eso no lo hay en el mundo griego. Es esa imagen terrible de los griegos, pero de una enorme profundidad. A veces hay que pararse a pensar un poco en ese trasfondo del mundo griego, y que digo que ese era un teatro popular. Yo cuando pienso que ahora la gente así amontonada pues va a los conciertos de los cantantes modernos, o va al fútbol, o a la plaza de toros, tal, pero los atenienses iban al teatro. Eso marca una diferencia, marca una diferencia, porque no eran gente que en la escuela les hubieran hablado del teatro, eran gente que para saber lo que era la vida, lo terrible y lo grandioso que era la vida, iban al teatro. Y eso es lo que también señala Aristóteles, la purificación del terror y la compasión. Y eso es uno de los rasgos que hacen, yo creo, grandes a los viejos griegos. Muchas gracias. Sí, una pregunta aquí delante y una más detrás, sí. Sí, muchísimas gracias. Ha sido más que interesante, excitante y emocionante, diría yo. Así que muchas gracias. La pregunta que le quería hacer es, en la tragedia griega, el héroe se horroriza cuando descubre lo que ha pasado y que al final no se ha escapado de su destino, ¿no? Pero hay sentido de culpa en algún momento, y no acabo de entender yo por qué culpa cuando en realidad es el destino y no ha habido ni mala intención ni nada. ¿Cómo es eso? Sí, yo se lo voy a explicar con 2 o 3 palabras de Aristóteles. Dice Aristóteles que el héroe comete siempre un error, un error que en griego se llama hamartía, y lo comete por ignorancia, agnoia, ignorancia. Entonces, digamos que de alguna manera, frente al héroe, digamos, estaría el tipo del filósofo, del pensador, o simplemente del que no actúa en la vida, porque por miedo, por temor. Pero es como si los griegos vieran en la grandeza un riesgo, en la grandeza de la actuación humana un cierto riesgo, porque siempre hay posibilidades de error. Nadie sabe del todo qué está haciendo en las grandes acciones. Nadie sabe si puede ser como Edipo. Edipo se ha dicho que era algo así como el culpable de la honradez, de querer llevar las cosas al fondo. Si Edipo no hubiera querido saber el fondo de las cosas, si no hubiera querido ir a fondo, se habría salvado, pero se habría salvado en la ignorancia. A veces es esa idea que la vida es trágica porque se vive en el error, y claro, los grandes errores lo cometen los grandes héroes. En el fondo yo creo que, aparte de que está muy bien eso de Aristóteles, de que la gente liberaba la compasión y el terror, cosa que también pasa a veces en los melodramas, quiero decir que los melodramas también tienen ese aspecto de alivio patético, que Aristóteles quiere subrayar eso de que frente al héroe está otro personaje que es el sabio, el filósofo, etc. Ese, digamos, puede vivir más tranquilo. Pero en fin, Nietzsche no estaba de acuerdo con Aristóteles, Sí, estaba este señor, sí, le van a dar un micrófono. Sí, te oye muy bien. ¿Cuál cree que es usted la influencia de la tragedia en el nacimiento de la comedia? ¿Se produce como una reacción? ¿Es una transición natural? ¿Cuál es su opinión, por favor? Sí, en términos generales, sí, gracias. Sí, no creo que haya influencia directa. Lo que hay es que, digamos, los medios de representación son parecidos. Hay un coro, hay unos actores y tal, pero es como si fuera un contraste, es como si fuera una compensación. No hay una influencia directa de la tragedia y la comedia. En la comedia no hay mito de fondo, aunque algunas veces se juega con los mitos. La comedia puede jugar con los motivos míticos. Por ejemplo, en La paz de Aristófanes, el personaje sube al cielo montado en un escarabajo para salvar a la paz. Está imitando
a Belerofonte que subió al Olimpo montado en el caballo Pegaso. Eso es un motivo. Pero la comedia trata de asuntos cotidianos. La comedia griega no trata de asuntos míticos, sino trata como las comedias nuestras, de asuntos de la calle, solo que es mucho más fantasioso porque pueden salir héroes, etc. Una comedia, por ejemplo, es esta de lo que se llama Las aves o los pájaros, en que dos pícaros atenienses, para escapar de los pleitos y las deudas que tienen, fundan una ciudad en el cielo, que es la ciudad de los pájaros. Y ahí la comedia trata todo eso, de cómo en esa ciudad se va a vivir muy bien, que no admiten abogados, no admiten no sé qué, no admiten tal. Y es todo pura fantasía. O en esa de Lisístrata o las asambleístas, que las mujeres tomen el poder. Las mujeres se sublevan, van a la asamblea antes que los hombres, les han robado los vestidos y hacen una votación para que el poder pase a manos de las mujeres. Claro, eso, la comedia lo que es fantástica. Es fantástica, se burla de todos. Se burla también de los dioses incluso, ¿no? Pero no tiene nada que ver en ese sentido con la tragedia, es como una compensación. Y es curioso pensar que en algunas veces, después de las tragedias, se echaba una comedia o tal. Es un poco como compensación. La risa también es liberadora, pero en la comedia no hay mitos en el trasfondo, es más moderna. Buenas tardes. Ha comentado que los dioses en aquella época eran vistos como vengativos, terroríficos y demás. ¿Podría decirse que aquellas sociedades antiguas crearon a sus dioses a la imagen y semejanza de la sociedad, con sus mismos vicios y virtudes? O sea, que la sociedad creó a los dioses en su imaginación. Sí, esa es una teoría, por ejemplo, de un filósofo alemán que se llama Feuerbach. Pero es una teoría, sí, me parece que es bastante acertado, ¿no? Solo que los crearon no como una imitación fácil y tal, sino como una especie de exageración, de proyección imaginativa. Yo creo que sí. Lo que pasa es que el mundo de los dioses griegos es un mundo fascinante, es un mundo fascinante porque las figuras de esos dioses son magníficas, ¿no? Los compara uno con los dioses de otras religiones primitivas y tal, y no tiene color, no tiene la comparación, pero sí, efectivamente, reflejan la sociedad, reflejan la sociedad y el mundo de pasiones de la época, sí. Hola, buenas tardes. Yo quería decir que usted ha dicho que la tragedia griega, desde un lenguaje culto, esmerado, excelso y con muchos conceptos que invitan a la reflexión, estaban orientados fundamentalmente a la asistencia del pueblo, porque su intencionalidad era la de dirigirlo. Luego nos vamos, dirigirlo, educarlo. Luego nos vamos a la Edad Media. En la Edad Media las representaciones teatrales se hacen dentro de las iglesias y los sermones están llenos de ejemplos. Todo indicado también para la plebe, para la gente, la mayoría, el pueblo, para también dirigirlos en una determinada dirección. ¿Cree que este teatro medieval bebe directamente de esa intencionalidad griega? Sí, bueno, yo creo que no. El sentido de tragedia se perdió totalmente. En Roma todavía se imitaron las tragedias griegas, ¿verdad? Los trágicos, por ejemplo, quiero decir, Séneca vuelve a escribir un Edipo y ahí los dramaturgos, los grandes trágicos latinos imitan a los griegos, ¿no? Bueno, son gente más de libro que los griegos, etcétera, y ya no son populares. Es decir, las tragedias de Séneca no sabemos si se representaron alguna vez o se representaban en la corte, pero el pueblo romano ignoraba la tragedia. La comedia no, se hacían comedias, ¿no? Y yo creo que la Edad Media no tiene nada que ver. La Edad Media perdió el sentido de la tragedia totalmente. Por ejemplo, Averroes no sabía qué era la tragedia ni qué era la comedia. Y fíjese que se acuerda que Dante titula su libro La Divina Comedia,
que no es nada de comedia, pero es que Dante tenía la idea, heredada a través de la escolástica, de que había dos géneros de teatro, de obra de ficción, incluso. Unas que tenían final triste, como eran las tragedias, y otras que tenían final alegre, que era la comedia. Y por eso llamó a su obra comedia, pero la Divina Comedia no tiene tampoco nada de comedia. No, en la Edad Media vuelve a surgir un teatro. Ese teatro que usted hablaba de las iglesias y tal, el auto de los Reyes Magos, tal, es un teatro nuevo que nace poco a poco, ¿sí? Pero el teatro trágico se recupera solo en el Renacimiento, ¿eh? Por ejemplo, algo de Cervantes ya en alguna obra tiene algo de recuerdos de ello, pero es sobre todo en los franceses y los italianos, sobre todo los grandes franceses, Racine o Corneille, los que recuerdan la tragedia griega, aunque ya no son para el gran público, ya no tienen la fuerza de los griegos. Yo creo, es curioso el libro que yo cito de Steiner, que se titula La muerte de la tragedia, porque él cree que la tragedia murió. Y aunque luego se vuelve en el teatro contemporáneo otro tipo de tragedia, que estaría representado por una obra como por ejemplo esa de Esperando a Godot o algunas obras existencialistas. Si tenemos tiempo para una última pregunta que tenía. Sí. Hola. Teniendo en cuenta esta idea de que el teatro era un lugar de educación, también de catarsis, ¿qué dice usted del teatro actual, ¿no? Que sí seguimos representando estas antiguas tragedias, pero en un momento donde tenemos muchos más estímulos y sin embargo, ¿por qué es importante seguir insistiendo en estas representaciones? ¿Por qué volver a la tragedia hoy en día desde el teatro, ¿no? Sí, pues yo no sé, no sé expresar muy bien la respuesta. Yo diría que porque es interesante. Porque todavía nos conmueve, todavía hay ahí las chispas de lo que fue un incendio y hay algo ahí que no se ha recuperado del todo de otra manera. Es verdad que el gran género dramático de la modernidad es el cine. El teatro sigue existiendo y hay grandes autores de teatro moderno y tal, cual. Y de cuando en cuando también se repone en el teatro griego. El teatro griego sigue bastante vigente, casi siempre, cada año hay nuevas recreaciones del teatro griego. Yo creo porque el teatro es como, no sé, no me gusta, es como espectáculo, pero también como lugar de reflexión sentimental e intelectual. Sigue teniendo cierta viveza. Ya no se reúnen grandes públicos en teatros, como si ustedes van a Grecia, ven el teatro de Epidauro o el mismo teatro de Atenas, ahí esos sitios estupendos. Ya eso es más raro. Ya los conciertos de rock and roll, por ejemplo, de cualquier cosa musical, reúnen más gente que el teatro. Pero el teatro sigue teniendo su fuerza. La pena es que en la educación actual, tal como están las cosas, va olvidando toda la herencia antigua, ¿no? Ya la mayoría de la gente y sobre todo la guiada por la educación de los últimos planes de educación ignoran casi todo del mundo antiguo. Pero sigue vivo, el teatro, incluso los temas clásicos siguen vivos, no solo en teatro sino alguna vez también en óperas. La ópera tiene algo también del teatro antiguo. Muy bien, hemos llegado al final de la sesión. Muchísimas gracias a todos y les emplazamos para la próxima reunión. Gracias. Lo que yo tenía para leer no lo he leído.